ahora vamos a hablar sobre el tema de inhibición, síntoma y angustia. Ya, vamos a empezar. ¿Qué es la inhibición? La inhibición es una limitación funcional del yo en alguna de sus capacidades de movimiento, palabra, pensamiento, escritura, trabajo. O sea, es una limitación funcional del yo. No supone necesariamente un conflicto psíquico en el inconsciente, ni la presencia de una formación sustitutiva. Es solo una restricción del yo y no un síntoma. 32. ¿Qué es un síntoma y cuál sería la diferencia con la inhibición? Bueno, el síntoma es una formación sustitutiva que representa un conflicto reprimido o conflicto psíquico reprimido, una pulsión reprimida. El síntoma es el resultado de un compromiso entre el deseo reprimido y la defensa, o sea, entre el ello y el yo, y el super yo, o sea, entre el ello y el super yo. Ya. ¿Cuáles serían las tres diferencias? ¿Cuáles serían las diferencias, mejor dicho, entre la inhibición y el síntoma? Ya, la inhibición es la limitación del yo, ¿ya? El síntoma es producto de un conflicto psíquico en el inconsciente. La inhibición puede ser consciente. El síntoma siempre tiene una raíz en el inconsciente. La inhibición no necesita represión y el síntoma nace o necesita una represión. En la inhibición no hay sustitución simbólica, en el síntoma sí hay una formación o sustitución simbólica. El yo dice no puedo, en cambio en el inconsciente dice no quiero que puedas. Reprimido. En la inhibición puede ser una defensa normal y en el síntoma es una defensa fallida. Entonces, ejemplo, no puedo hablar en una reunión porque estoy nervioso. Entonces yo soy consciente de que no puedo hablar porque estoy nervioso. Y me inhibo, ya no hablo. Pero estoy consciente, no hay un conflicto psíquico en mi mente o que reaparece algo reprimido, por eso no puedo, no, porque estoy nervioso. En el síntoma, por ejemplo, que tenga yo afonía, histeria, un parálisis justo antes de hablar, ahí se asocia con un conflicto reprimido y una represión, por lo tanto es el retorno de lo deprimido pero en forma deformada y se activa, ¿ya? Entonces, la 33. ¿Qué es la angustia? La angustia es un estado afectivo que funciona como una señal del yo frente a un peligro, ya sea externo o interno. Es como una alarma psicológica, la angustia, o su función es útil, protege al yo, advierte, previene, detiene y dispara mecanismos de defensa antes que ocurra algo. Esa es la angustia, un estado afectivo que funciona como una señal del yo frente a un peligro, ya sea externo o interno. Es como una alarma psicológica. Su función es útil porque protege al yo, advierte, previene y detiene y dispara mecanismos de defensa. 34. ¿Cuáles son los tres componentes de la angustia? Los tres componentes de la angustia pueden ser afectivo, ante un sentimiento desagradable, aprensión, tensión, se produce ese tipo de angustia. Físico, que la angustia descargue como descargas corporales como palpitaciones, sudoración, temblor, opresión en el pecho y dificultades para respirar. Y perceptivo, se sienten como esos cambios en el cuerpo y se interpretan como una señal. Sarpullido, por ejemplo, no sé.
35. ¿Qué es la angustia de señal? Da un ejemplo. La angustia de señal es cuando el yo se anticipa un peligro y produce una pequeña angustia, como una alarma para activar las defensas. Su función es prevenir un daño mayor. Por ejemplo, antes de decir algo comprometedor en una reunión, sientes un aprieto en el pecho y decides mejor callarte. Eso es una angustia de señal que te protege, porque será mejor callarse y te da una angustia, te aprieto, que te tenía apretado el corazón. Otro ejemplo, estás por acercarte a alguien que te gusta, pero sientes ansiedad y retrocedes. Esto es una angustia de señal, ¿ya? Entonces no vas más, te protege. Entonces la angustia de señal anticipa un peligro y procede una pequeña angustia como un mecanismo de defensa para prevenir un daño mayor. Ya, 36. ¿Por qué se dice que la señal de angustia o la angustia de señal activa los mecanismos de defensa? Porque al reprimir, desplazar, evitar o racionalizar el peligro interno, baja el dolor. La angustia de señal advierte, es decir, esto es peligroso para tu yo, entonces reprime el deseo. Transforma el peligro interno en uno externo. Por ejemplo, Hans le temía a su padre, pero vivía una angustia de señal desplazada hacia el miedo en un caballo. No voy al lugar, otro ejemplo, no voy al lugar que me angustia, no voy, simplemente, no salgo sola, evito. Otra, invento explicaciones para tranquilizarme. Aquí aparece la racionalización. Bueno, ¿quién es el que fabrica o produce la angustia? El que fabrica o produce la angustia es el yo. El yo tiene el papel de evaluar, anticipar, comparar, recordar y señalar el peligro, porque el yo es el que siente el desvanecimiento y genera esa alarma. ¿En qué consiste la angustia automática? Ya, este otro tipo de angustia, la angustia automática, es como una reacción directa sin mediación del yo. El yo queda en este caso sobrepasado y no tiene tiempo de defenderse. Es una angustia que irrumpe sola y se desborda. Por ejemplo, una angustia por ataque de pánico. Siente que se va a morir, que no puede respirar ni decidir nada. ¿Qué es la angustia realista? La angustia realista corresponde a un peligro externo real y es una reacción adecuada, normal, frente a un peligro como el ataque de un perro, el de un incendio, un terremoto, y toda persona reaccionaría con angustia. Eso es normal. O sea, la realista es como normal. ¿Y qué es la angustia neurótica? Bueno, aquí la reacción es desproporcionada respecto al estímulo real, ¿ya? Externo, ¿cierto? Debido a una historia interna que tenga el paciente y que tiene el sujeto, o se basa en un peligro interno que tenga. Ya. Por ejemplo, ante un temblor suave, una persona queda paralizada porque perdió a alguien o recordó en ese momento del terremoto. Entonces provoca ese desborde desproporcionado. No hay peligro, por ejemplo, externo real, ¿ya? El peligro está adentro, en los recuerdos, la fantasía o deseos reprimidos que se activan. Ya. 41. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es la solución de compromiso entre el ello y el superyo. Permite la satisfacción parcial de un deseo reprimido, pero con sufrimiento.
42. ¿Qué papel tiene el superyo en la generación de la angustia y el síntoma? El superyo critica, amenaza, culpa y castiga internamente, ¿ya? Entonces siempre va a ser el generador, de la angustia moral. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, culparse. Entonces el superyo presiona al yo, ¿ya? El superyo presiona al yo. No debes desear esto, debes comportarte así. Entonces el yo, para satisfacer al superyo y al ello, parcialmente fabrica un síntoma como, por ejemplo, un ritual obsesivo para evitar un castigo, conductas de autoexigencia extrema, trastornos, psicoanálisis, por culpa, etc. Entonces, el síntoma es como una solución de compromiso, ¿cierto? Fabricado por el yo para hacer una mediación medianamente satisfactoria de la pulsión del ello y cumplir con la exigencia del superyo a través de algo que se realiza pero en forma disfrazada y con sufrimiento. Eso es. 43. ¿Cuál es la diferencia entre inhibición y síntoma? La inhibición es una limitación del yo en función. Puede no tener un conflicto con el inconsciente. No hay un sustituto simbólico, no hay una sustitución simbólica, solo una función disminuida. En cambio, en el síntoma sí implica un conflicto en el inconsciente. Tiene una formación sustitutiva. Hay un retorno de lo reprimido y hay un compromiso del yo con el ello y el superyo. Entonces, la inhibición, por ejemplo, no puedo hablar en público, me cuesta escribir, me inhibo sexualmente. Y síntoma podría ser directamente hablar de fobia, obsesión, conversión, parálisis, etc. 44. ¿Por qué la angustia tiene una función adaptativa y qué relación tiene con la represión? Ya tiene una función adaptativa porque la angustia permite al yo anticipar el peligro, activar las defensas, siendo un mecanismo de protección psíquica, ¿ya? La angustia puede ser la causa o consecuencia de la represión y también puede preceder a la represión como señal de peligro. Ya, ahora vamos a hablar sobre el texto más allá del principio del placer, ¿ya? 1. ¿Qué lugar ocupa la pulsión de muerte en el texto y cómo se articula con el principio del placer? Ya. En el texto más allá del principio del placer, la pulsión de muerte aparece como la hipótesis central de Freud y que introduce para explicar fenómenos que el principio del placer no podía explicar, ¿ya? Por sí solo. El principio del placer sostiene que el psiquismo busca evitar el displacer y obtener placer, reduciendo la tensión. Sin embargo, Freud observa que existe una tendencia más profunda, la repetición de las experiencias dolorosas, traumáticas o incluso autodestructivas. Esta fuerza no se explica por el placer, pero sí propone la existencia de una pulsión más originaria, silenciosa y conservadora, llamada la pulsión de la muerte, cuya meta es retornar a un estado sin tensiones inorgánico. Esta pulsión se articula con el principio del placer porque actúa más allá de él, donde el principio del placer busca satisfacción y la pulsión de muerte insiste en la repetición y retorno. Ambas coexisten, es decir, Eros busca unir y ligar y ampliar la vida, y Tánatos busca disolver el síntoma. Es un compromiso entre ambas. El síntoma, es un compromiso entre ambas fuerzas.
2. ¿Qué ejemplos utiliza Freud para ilustrar la compulsión a la repetición? Ya, algunos ejemplos que Freud usa muy concretos para mostrar cómo el aparato psíquico repite lo displacentero. Primero, en el famoso juego Forta, donde un niño arroja un carrete diciendo Fort, se fue, y lo hace volver, da, aquí está. Realiza repetitivamente la desaparición de la madre. La repetición no genera placer. Reescena la pérdida para dominarla. En segundo lugar, los sueños traumáticos de los veteranos de guerra. Aquí repetían los sueños la escena más dolorosa del trauma: bombas, heridas, muerte. Eso contradice la idea de que el sueño siempre cumple un deseo. En tercer lugar, Freud observa cómo los pacientes en el análisis repiten en la transferencia los mismos vínculos conflictivos que tuvieron con padres o figuras tempranas. Se relacionan con el analista como si fuera aquella figura infantil produciendo sufrimiento. También menciona repeticiones cotidianas, personas que vuelven a parejas dañinas, trabajos destructivos y accidentes similares. Tres. ¿Cómo se diferencia la compulsión de repetición del funcionamiento del principio del placer? Bueno, la diferencia es esencial. El principio del placer busca disminuir las tensiones, evita el dolor y obtener satisfacción. Es un mecanismo regulador, económico. Sin embargo, la compulsión a la repetición actúa sin tomar en cuenta el placer. No busca bienestar, sino reproducir lo que ha sido traumático y displacentero. Bueno, esta es automática, insistente, no teológica. Mientras el principio de placer evita el displacer, la repetición lo instala. Freud dice que la repetición se comporta como si se sintiera vinculada al placer y por eso supone una fuerza. Por eso supone una fuerza más antigua, la pulsión de muerte. La repetición puede ser destructiva, autolesiva o retraumatizante. Por ejemplo, alguien que siempre termina relaciones antes que prosperen, repitiendo un abandono infantil, o alguien que sufre crisis de angustia cada vez que se aproxima al éxito, repitiendo una prohibición interna del superyo. 4. ¿Qué implicancias clínicas tiene la introducción de la pulsión de muerte en la teoría psicoanalítica? La pulsión de muerte introduce una serie de nuevos desafíos clínicos. En primer lugar, explica que los pacientes repiten y en vez de recordar, revelando que el síntoma no es solo una satisfacción disfrazada, sino un fracaso repetitivo, casi mortífero. En segundo lugar, obliga al analista a trabajar no solo en el deseo reprimido, sino con la destructividad dirigida contra el yo, como el autosabotaje, el masoquismo o la autodestrucción. Además, muestra que la transferencia negativa y los ataques al vínculo con el analista son manifestaciones de Thanatos. Por último, permite entender por qué el síntoma puede persistir incluso cuando ya no produce ningún placer.
porque responde a una compulsión no regulada por placer, sino por una repetición del trauma. Y ahora vamos a hablar de la reflexión. ¿Qué aspectos del texto consideras más relevante para pensar la clínica psicoanalítica? Se dice que lo más relevante de este texto permite comprender la clínica actual, donde los pacientes presentan síntomas que no obedecen al placer, sino al trauma, a la compulsión, a la destructividad. En la clínica contemporánea, donde predominan trastornos de ansiedad, depresivos, adictivos o vinculados al trauma, la idea de repetición y pulsión de muerte sigue siendo esencial. También es fundamental la noción de la angustia, que es una reacción del yo, no una simple descarga energética. Esto permite entender los ataques de pánico, las crisis fóbicas, los estados disociativos. Además, el texto legitimiza la importancia del trabajo con la transferencia negativa, los acting out o autolesión, y la violencia hacia sí mismo o hacia otros, todos los fenómenos visibles de hoy y vinculados al empuje de la repetición. 6. ¿Cómo se posiciona el sujeto frente al conflicto psíquico del texto? ¿Cómo se posiciona el sujeto frente al conflicto psíquico en este texto? En el texto, el sujeto aparece dividido entre fuerzas contradictorias. Por un lado, el deseo eros, que intenta ligarse, simbolizar, amar y recordar. Y por otro lado está la compulsión de repetición, o tánatos, que lo empuja a repetir, traumatizarse y destruir vínculos. El sujeto no controla este conflicto, más bien intenta defender mediante la represión, desplazamiento, fobia, intelectualización, disociación, síntomas obsesivos. ¿Ya? Así se defiende. Entonces, frente al conflicto, el sujeto aparece como alguien que lucha por mantener la cohesión yoica. ¿Ya? El yo, al anticipar el peligro, produce angustia y activa defensas, pero muchas veces el yo queda sobrepasado y el sujeto queda atrapado en repeticiones y síntomas que expresan lo elaborado. Así, la posición subjetiva de la oscilación entre el placer, repetición, defensa y angustia. Ya, ahora dice acá, haga una consigna creativa, una compulsión, como un caso de lo que se ha hablado, máximo 10 líneas. Ya. Aquí se hizo una compulsión a la repetición más un mecanismo de defensa. Ya. Carolina, de 27 años, llega a la consulta tras su tercer quiebre amoroso idéntico. Siempre termina dejando a la pareja justo cuando siente que la relación se vuelve estable. ¿Ya? Relata que pierde el interés de un día para otro. Aunque su amor suena extrañamente diferente, el análisis surge que su padre la abandonó cuando ella tenía 5 años y dice esto sin emoción, a través de la intelectualización. Cada vez que una pareja comienza a darle seguridad, Carolina siente una intensa angustia y rompe el vínculo antes de ser dejada. Ella repite sin saberlo el abandono original, ejerciendo control sobre él. Y su mecanismo de defensa propiamente es la intelectualización. Y su dinámica clínica muestra una clara compulsión a la repetición de trauma temprano. ¿Ya? Aquí tienes todas las respuestas, dice, de esto. Ahora vamos con el último texto, que se llama Inhibición, síntoma y angustia. ¿Ya? La primera pregunta de este texto es: ¿cómo define Freud la inhibición y en qué se diferencia con el síntoma? Freud habla de la inhibición y la limitación del yo.
en el ejercicio de una función: hablar, moverse, escribir, comer, trabajar, relacionarse. Entonces, la inhibición vendría a ser una limitación del yo en el ejercicio de una función, ¿ya? O sea, el yo se limita en el ejercicio de una función como hablar, moverse, escribir, comer, trabajar o relacionarse. Entonces, la inhibición significa que el yo deja de hacer algo que habitualmente podría hacer. Es una reducción, un empobrecimiento de la función, sin necesariamente producir algo nuevo. Por eso Freud dice que no implica siempre un conflicto inconsciente. Puede aparecer simplemente por la falta de energía, cansancio, duelo o circunstancias externas. El síntoma, en cambio, implica un conflicto inconsciente, un conflicto psíquico inconsciente. El síntoma no es solo dejar de hacer, es hacer otra cosa, es hacer otra cosa a través de la sustitución deformada, compulsiva. Es un producto activo de conflicto entre una pulsión que busca satisfacción y una defensa que intenta impedirla. Es decir, es un acuerdo por sustitución, ¿cierto? Una convención entre el ello y el superyo. ¿Ya? La inhibición es una renuncia. El síntoma es una formación sustitutiva. La inhibición, por ejemplo, no puedo escribir porque estoy paralizado por la duda. Síntoma es cada vez que intento escribir me duele la mano y tengo que moverla en un ritual. 2. ¿Qué papel juega la angustia en la formación de los síntomas? Freud revisa su teoría y dice, él ya no afirma que el síntoma, no dice que el síntoma es el que produce la angustia, sino que la angustia es la causa del síntoma. El yo, por ejemplo, anticipa un peligro interno, una pulsión erótica, agresiva, insectosa, y produce una angustia de señal. ¿Ya? El yo entonces anticipa un peligro interno, una pulsión, y produce una angustia de señal. Esa señal obliga al yo a defenderse, activando los mecanismos como mecanismos de defensa como activación, represión, desplazamiento, regresión, evitación o formación sustitutiva. El síntoma nace para evitar la situación de peligro que generaría una angustia mayor. Por ejemplo, en la histeria, la angustia lleva al cuerpo a formar un parálisis o afonía para impedir un deseo prohibido. En la fobia, la angustia de castración se desplaza a caballo o perro. Y en la obsesión, la angustia moral del superyo crea rituales para evitar la culpa. Entonces, el papel de la angustia en la formación de los síntomas es que la angustia entonces es la causa del síntoma. ¿Ya? Donde el yo anticipa el peligro interno de esa pulsión que quiere salir, insectuosa, qué sé yo, y produce una angustia de señal. Esa señal obliga al yo a defenderse, activando represión, desplazamiento o formación sustitutiva, que sería el síntoma nace para evitar la situación de peligro. 3. ¿Qué relación establece Freud entre el yo y la angustia? Bueno, dice que el yo es el productor de la angustia. Freud insiste, el ello nunca podrá sentir angustia. Es el yo como instancia organizada y ligada a la percepción, quien produce la señal de angustia para advertirse a sí mismo de un peligro psíquico. Entonces, el ello nunca va a sentir angustia o el inconsciente. Entonces, el yo es el productor de angustia, ¿ya? Porque el yo está ligado y organizado, una instancia organizada a la percepción. Y quien produce la señal, también es quien produce la señal de angustia para advertirse a sí mismo un peligro. Por ejemplo,
el yo detecta el peligro. En el caso del niño Hans, el peligro es la castración edípica, ¿ya? Entonces el yo del niño produce una angustia de señal. La angustia activa las defensas: represión, evitación y conversión, obsesión. Entonces, a través de esa activación de la angustia de defensa se forma el síntoma como una solución de compromiso. El yo aparece debilitado frente al ello y al superyo, pero tiene poder en cuanto puede anticipar el trauma y activar las defensas. ¿Qué ejemplos clínicos menciona Freud para ilustrar estos conceptos? Bueno, él habla de 3 casos. Habla de el niño Hans a través de la fobia a los caballos. Dice que aparece un deseo, la pulsión o deseo edípico genera el peligro de castración. Entonces el yo produce una señal de angustia, la angustia se desplaza al caballo y aparece el síntoma que es la fobia y la inhibición de no salir a la calle. En el hombre de los lobos, el deseo pasivo hacia el padre, ¿ya? A través de la regresión a la fase oral de ser devorado. La formación del síntoma en esta parte aquí sería entonces la formación de fobia, ¿ya? Ese sería como el síntoma, miedo a los lobos. Luego tenemos la neurosis obsesiva. El yo teme al superyo, ¿ya? Ahí aparece una angustia moral. El peligro ya no es extremo sino interno. No es externo sino interno. Y surgen rituales compulsivos para evitar la culpa, castigos o pensamientos prohibidos. Freud también analiza ejemplos no clínicos: inhibiciones en la función sexual, inhibiciones en el trabajo. ¿Cómo se vinculan estos conceptos con la teoría de la represión? Freud articula todo en secuencia. Dice: primero aparece una pulsión o deseo. El yo anticipa el peligro, mandando una angustia de señal. Para evitar el peligro, el yo a la vez inicia la represión. Lo reprimido retorna deformado en forma de síntoma, ¿ya? O sea, lo reprimido retorna deformado en forma de síntoma, fobia o conversión o obsesión. La represión no elimina la energía pulsional, la mantiene fuera de la conciencia, pero esa energía necesita encontrar una vía a través de un síntoma. Esto se relaciona con la primera y segunda represión. La represión primordial, lo que nunca ingresó a la conciencia, y la represión secundaria, lo que expulsa porque resulta displacentero. El síntoma es siempre el retorno de lo reprimido.